¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy mal. Al final lo conseguimos, ¿no? Sí, lo conseguimos. Intercambio por email, pero aprovechando que estoy unos días por aquí por Asturias, me encanta estar por aquí. Contándote cosas sobre mí y colaborando con Asturias Power. ¿Cuántos años llevas en Suiza? Pues llevo ya 17 años, más de 17 años. Llegué en 2007, en septiembre de 2007. Oye, desde hace unos programas hago algunas preguntas así a la hora de arrancar el podcast. Primero, bienvenido al podcast de Asturias Power. Hago una serie de preguntas para contextualizar un poco a la persona, que la gente que empieza a escuchar pues que sepa pues gustos. ¿De dónde eres? Pues yo soy de Avilés, nacido, crecido, hasta los 25 años en Avilés. Estudié en Gijón y luego ya me fui para Suiza con esos 25 años y ahí sigo. ¿Sitio preferido de Asturias? Sitio preferido de Asturias, pues una mezcla entre Avilés en invierno, tomando algo en una terraza de cualquiera de las plazoletas que tenemos ahí en Avilés, del casco antiguo, y Salinas en verano. En la playa, un paseo por ahí, por playa. Ayer estuve corriendo yo por Salinas un poco. ¿Cómo ha cambiado Avilés en los últimos años, eh? Un montón, sí. Está más bonita que nunca, pero bueno, también se nota que falta un poco de gente joven. Bueno, Tiene que cambiar también en ese sentido para mejor. Vamos mejorando en ciertos aspectos, pero en los otros debemos darle un impulso grande. ¿Comida favorita? Esa es fácil, gambas al ajillo. No es muy asturiano, de hecho leí hace tiempo que creo que el origen es gaditano. Y luego, eso sí, pescado fresco, lo echo mucho de menos. Sí, ¿no? En Suiza cuesta encontrar ese producto, ¿no? Aquí quizás no lo valoramos lo suficiente cuando vivimos aquí. El hecho de ir al supermercado o cualquier pescadería y tener el pescado fresco ahí, vamos, es un lujazo. Sí. Y luego, si lo cocina además mi madre, el pescado al horno de mi madre, pues... Hombre, yo creo que el pescado al horno de las madres asturianas, yo creo que eso es un clásico, ¿no? También. Sí. Oye, música, ¿qué música te gusta escuchar? Música, pues soy bastante comercial, no soy así demasiado melómano, o sea, no soy demasiado entendido. Si coges mi playlist de cosas favoritas, te puedes encontrar desde música dance de los 90 a, bueno, ahora tengo 2 niñas, pues muchas canciones infantiles. ¿Qué años tienen? Tienen 8 y 5. ¿Qué más? Pues no sé, también en plan pachangueo de verano, latino. Incluso, Bueno, un mix. Incluso alguna cosa de Pavarotti o cosas así. No, pero yo creo que centrando un poco el tiro, pop británico. Bueno, bien. Un sitio que no hayas conocido y que te gustaría conocer. Hay tantos, no lo sé. Me gustaría mucho ir a Perú. Sí, hace tiempo Sudamérica no lo conozco, la verdad, y siempre, vamos, viajar es un placer siempre, ¿no? En cualquier lado yo creo que es interesante. Pero Sudamérica está ahora en mi lista de destinos próximos, espero. Y dentro de Sudamérica, Perú, porque la comida peruana me gusta mucho, la gente de Perú, pues bueno, la poca que conozco me cae muy bien y bueno, culturalmente también es muy atractivo. ¿Y algo que no hayas hecho que te gustaría hacer? Cualquier cosa. Han dicho ya de todo aquí, ¿eh? En estos pocos programas que llevamos haciendo estas preguntas han hecho cosas hasta que algunas no son muy legales, me parece. Pues mira, bueno, evidentemente tengo un montón, pero casi te diría que esquiar. El problema es que tengo un problema de hombros y me da miedo. Pero viviendo donde vives... Por eso lo digo, porque ahora sobre todo mis hijas han empezado a esquiar y me apetecería disfrutar de estos momentos junto con ellas. Pero le pregunté a mi fisioterapeuta, oiga, ¿cree usted que puedo en plan ahí aprender a esquiar? Y me dijo, ¿cuál es tu necesidad vital de esquiar? Porque el riesgo de que disloques el hombro en medio de la pista es bastante elevado. No, pero un poco unido con lo anterior, viajar me encantaría. Y me gustaría mucho también, ahora no tengo el tiempo, pero estudiar historia del arte. No sé por qué. Bueno, pues eso, mira, yo estudié historia del arte por distintos motivos, ¿no? Pero bueno, es una carrera que
yo le tengo un muy buen recuerdo, sobre todo de algunos profesores, ¿eh? De algunos profesores que lógicamente siempre te encuentras que tienen esa motivación especial, ¿no? Y que quieren su carrera, sus estudios. De hecho, Javier Barón, que fue uno de los profesores, uno de los mejores profesores que yo tuve, que daba, creo que era siglo XX en el último año, en quinto. Javier Barón es ahora conservador del siglo XIX del Museo del Prado, es uno de los mayores expertos que hay de arte español vivos actualmente. Tenemos ahora de su director del Museo del Prado, que lo acaban de nombrar ahora, a un gijonés, Alfonso Palacio. Siempre era compañero de promoción, un gran estudiante, lógicamente, y ahí ha acabado por su conocimiento sobre todo de las vanguardias, ¿no? Y de un pintor asturiano que no es muy conocido, que es Luis Fernández, que es un pintor de principios de siglo también, que viajó a París en su momento y que tiene un componente también un poco de vanguardia, incluso cubista en algunas de sus obras, y que él es especialista del mismo, ¿no? O sea ¿y por qué por qué te llama la atención el arte? No lo sé, yo creo que porque vengo de la parte técnica, y eso me acuerdo que lo decía un profesor mío del colegio. Era profesor de literatura y decía, mi experiencia es que los que vais por la rama científica sois los que de mayores tiráis más por profundizar en la literatura, filosofía, historia. Y creo que tiene razón, por lo menos en mi caso se cumple. Oye, nacido en Avilés, criado en Avilés, ¿no? Dijiste ahora al principio cuando te hicimos la primera pregunta. ¿Qué recuerdos tienes de ese Avilés de los años 80-90? Pues mucha libertad. Cuando pienso en mi infancia, pienso en eso, en que podía entrar y salir. ¿En qué barrio, en qué zona de Avilés vivías? En el centro. ¿En el centro? En la zona de Las Meanas. En Las Meanas. Sí, y luego sí, no sé, yo jugaba baloncesto y mis recuerdos es eso, decir, papá, me voy a jugar ahí a baloncesto con mis amigos o a fútbol, al parque o a los colegios que había cerca de mi casa. Y explorar, ¿no? Como digo yo a veces también. Y era lo típico, me ibas a picar a tus amigos y no hacía falta mucho más y teníamos eso, no teníamos móviles, y que ahora lo pienso y digo, joder, y ahora como soy, o sea, como padre digo, o sea, tendré yo la capacidad de dar esa libertad a mis hijas. Espero que sí, vamos. Pero es verdad que tengo un recuerdo de mucha libertad. Sí, yo creo que lo defines muy bien, ¿no? Esa libertad de hacer, de no tener esas preocupaciones hoy en día, ¿no? De dónde vas, con quién andas, ¿no? No te alejes mucho de este ámbito de protección que tenemos los padres o las familias hacia los peques o adolescentes, ¿no? Eso sí viene también del hecho de que es ciudad pequeña y al final todo el mundo se conoce, ¿no? Sí. Radio Patio funciona bien. Si estás haciendo algo malo, al final sabes que esa información siempre llegaba, ¿no? Pero sí que es verdad que lo resumiría con la palabra libertad. Sí. Y a nivel de inquietudes cuando eras pequeño, aparte del básquet, que te gustaba, ¿jugabas federado? ¿Estabas federado en algún momento? Estuve federado, sí. Y luego, yo estudié en el Colegio Pablo Frasinetti y Las Doroteas, que tiene una tradición de baloncesto de decenas de años, porque ya incluso tías mías en los años 60 ya jugaban de aquella. Y no, el baloncesto era básicamente mi pasión. Jugaba mucho. Deportes en general, pero es verdad que baloncesto durante muchos años centraba mucho tiempo de mi tiempo libre. Básicamente jugué un poquito a tenis también, pero hubo un momento como con 10, 11 años que tuve que elegir uno de los deportes y me tiraba más al baloncesto. Pues estando en Avilés llegaba el verano y siempre tenías ahí la playa al lado, ¿no? San Juan o Salinas, ¿no? Sí. Yo de hecho veraneaba en Salinas de pequeño y en verano, baloncesto no mucho, pero eso, era más piscina y tenis, de hecho por eso me jugaba más al tenis. Oye, y a nivel de inquietudes, esas cuando tú estás pues estudiando en los cursos, bachiller, y después ya llega un momento en el que tienes que irte a tomar la decisión de irte a la universidad, ¿no? Pero ya tenías inquietudes tecnológicas más que tecnológicas, había que querer ir por la rama de ciencias. Muchas matemáticas, física, química. Y sí, siempre fui por ciencias puras. Yo estudié el EGB y COU, el sistema, antiguo. Sí, como yo. Sí. Porque ¿de qué año eres? Yo soy del 82.
del 82. Fue o sea, la penúltima, creo, jornada de gente de GB y fui todo por ciencias puras. Pero bueno, en mi colegio, aunque fuese por ciencias puras, siempre te daban bastante, o sea, siempre te quedaba alguna troncal. Teníamos filosofía obligatoria, latín, y siempre, vamos, siempre fue, o sea, la parte de humanidades que estaba presente siempre. Sí, sí. Y yo creo que bueno, está bien, ¿no? Por eso también lo que comentaba antes. Luego, o sea, está muy bien la parte científica, técnica, pero yo creo que el ser humano al final, no sé, la historia te da un mejor comprendimiento, la comprensión de cómo funcionan las cosas, y al final cuando te empiezas a plantear preguntas más elevadas, ¿no? De ¿no? quién soy, a dónde vamos, ¿no? Necesitas ese componente filosófico y vamos. Ahora no sé si ese componente se nos está, no sé si decir, menguando, o nos lo hacen menguar por todo el momento tecnológico que estamos viendo con la IA, ¿no? O no, o sin embargo, ese movimiento que a veces te hace plantearte, el otro día lo hablaba yo en un grupo en el que estamos 3 amigos, es un grupo de gente muy cercana que hemos coincidido trabajando en algún momento, y yo les hacía la pregunta de ¿y si nos equivocamos? ¿No? Que es una pregunta que seguramente nos la habremos podido hacer en otras épocas de la historia, ¿no? Pero dices tú, ¿y si nos equivocamos? Si lo que estamos haciendo no tiene sentido. Bueno, es una pregunta muy abierta, pero que también se trata de eso, ¿no? De picar un poco para decir, es que ¿qué puedes hacer para navegar esta ola que estamos... Complicado. Complicado. Ahora vamos hacia un sistema en el que estamos excesivamente controlados en todos los sentidos, ¿no? Y hay las herramientas tecnológicas para eso, para tenerlos monitorizados en todos los aspectos, ¿no? Así que en el supuesto caso de que nos equivoquemos, ya hay que cambiar de modelo vital. La posible revolución va a ser complicado. Sí, va a haber una revolución, yo creo. No sé. En ese caso, entre gente 100% digitalizada y gente que tendiera al analógico, ¿no? Claro, es que yo creo que también ahí las distancias se van a hacer cada vez mayores, ¿no? Porque si hay distancias entre sociedades, el hecho de que algo como la inteligencia artificial cobre cada vez más importancia dentro del día a día, o de nuestro día a día, ¿qué ocurre con aquellas personas que no tienen acceso a todas estas tecnologías, ¿no? Que al final las van a manejar 4, ¿no? Porque son las grandes tecnológicas, americanas, las chinas. En Europa no estamos ahí de momento, vamos con un poco más de retraso, un cacho más de retraso, y después estamos muy legislados también, ¿no? Que eso también genera un freno, que no sé si eso es bueno o malo, ¿no? No tengo la capacidad de ver si legislar, que yo creo que la gente hay que legislar algunas cosas, pero claro, si te lleva a un parálisis de crecimiento de innovación, pues lógicamente no estás compitiendo con las mismas herramientas, ¿no? El legislar, pero de manera ligera. Sí. Creo que en Europa es uno de los de los problemas. Yo creo que tenemos tanta capa o sea, de gobiernos a nivel tanto local como autonómico, español, europeo. Tienes que cumplir con tanta normativa que a la hora de innovar, que es absolutamente fundamental, creo que estamos en una posición competitiva de desventaja junto con respecto a otras zonas geográficas. Uh-huh. Oye, y vale, y cuando Carlos arranca en la universidad, empiezas a estudiar ingeniería informática en la EPI, en Gijón, esa universidad por donde han pasado tantos profesionales que muchos han quedado aquí, pero otros muchos, lógicamente, lo comentábamos antes de empezar a grabar, han tenido que buscarse su futuro fuera de nuestra región porque no tenemos la capacidad de absorber todo ese talento que sale de la universidad a través de nuestras empresas. Pero ¿qué te encontraste en esa universidad y cómo saliste de esa universidad? ¿Qué me encontré en esa universidad? De primeras, mi intención original no era haber hecho ingeniería informática, porque yo soy ingeniero informático, pero más que por vocación, por pragmatismo. Mi primera opción había sido, o sea, históricamente cuando era adolescente, estudiar ingeniería de minas. Ajá. Porque bueno, mi padre es ingeniero de minas, mi hermano también, y era un poco...
Claro, los ingenieros de minas en la familia, eso hay ahí como un clan. Sí, es bastante clan, efectivamente, lo has descrito perfectamente, la palabra adecuada. Y de hecho de aquella había tan poca gente en ingeniería de minas. Además era una carrera muy dura, ¿eh? Sí, muy dura. Y creo que había como una media de 15, 20 alumnos y te pagaban la matrícula y todo. Si tenías una nota un poco decente en el bachiller y code, pero nada, al final no sé por qué, a última hora, me cambié para informática. ¿Y qué te dijeron en casa? Miento. Puse como primera opción telecomunicaciones, que era la primera convocatoria. La primera promoción. Perdón. Mi nota no daba para tanto. Y de segunda puse ingeniería técnica informática de sistemas en Gijón. Que tal, luego estaba también el debate entre Oviedo y Gijón. Sí, porque lógicamente hay dos escuelas, sí. Y aquella era también el cambio de plan. Era el plan del año 2000, cuando empecé en el año 2000 y nada, muy bien. Ahí, de hecho, hay lógicamente hay lo que tú dices, ¿no? Había esas dos escuelas, Oviedo y Gijón. Recientemente hablando con una de las personas que cursó esos estudios en Oviedo, que está Sergio, que está en Amazon en Canadá, tiene una pequeña base de datos de gente que estudió, compañeros de él, que estudiaron esa generación en Oviedo. Y cuando te pones a analizar dónde está cada una de esas personas, hay alguno que ha vuelto a Asturias recientemente, pero hay otros que la gente andan por el mundo y están trabajando en puestos de referencia en muchos grandes tecnológicas y compañías importantes, ¿no? Es decir, porque decía él que había sido una de las mejores generaciones de desarrolladores informáticos de Asturias, ¿no? Con lo cual, seguramente que en Gijón habrá pasado lo mismo, ¿no? Porque yo creo que es una generación también de cambio, lo que tú dices, de cambio de programa, de cambio tecnológico también, porque hubo muchas variaciones en esa época también a nivel de acceso a la información, de acceso a las tecnologías, y seguramente eso hizo que también la gente pues se pusiera un poco las pilas, o esa inquietud que soléis tener los ingenieros, pues brotara en esta parte de crecimiento también personal de cada profesional, ¿no? Que en este caso, cuando estás estudiando, pues tienes que ir también descubriendo muchas cosas. Sí. Y luego yo creo que en general en España estamos bastante bien formados y en ingeniería informática en Gijón yo creo que salimos muy bien preparados. Evidentemente te faltan ciertas cosas que solo te da la experiencia laboral, pero vamos, en cuanto a posibilidades laborales, creo que nos ha dado muy buena formación la universidad y lo que dices tú, Luisma. Hay mucha gente en puestos de responsabilidad en todo el mundo y nada, yo agradecido a la universidad. He tenido bastantes buenos profesores, y eso. Y creo que, simplemente por resumir un poco, hay que valorarse más. Yo creo que en España estamos a veces somos un poco, pensamos que somos ahí, no demasiado buenos, etcétera. Creo que mi experiencia es que estamos bien formados y nos faltan igual un poquito los idiomas y creérnoslo más. Yo creo que hay que creérselo más. Sí, totalmente de acuerdo, y es algo que es una reflexión que hacen muchos profesionales que salen fuera, ¿no? Y cuando salen fuera y se encuentran interlocutando en reuniones, en posiciones, cuando van creciendo dentro de sus carreras, sus trayectorias, la gente dice lo mismo, que al final, la gente, lo hablamos también al principio, trabajo, constancia y nada más que creerse lo que uno está haciendo, ¿no? No eres menos que nadie por haberte formado en la EPI de Gijón o en la Universidad de Oviedo en general, con respecto a otros profesionales que se hayan podido formar en cualquier otra de las universidades, sean más grandes, más pequeñas, en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo creo que al final es un tema también de cultura, quizás, no sé, de tener ahí esa sensación de que todo lo de fuera es como mejor, ¿no? Bueno, habrá cosas que sí y habrá cosas que no. Es que yo creo que a veces generalizamos también mucho, ¿no? Es decir, al final es vivir las experiencias y sobre esas experiencias hablar, ¿no? Por eso hoy estamos hablando con Carlos, que nos va a contar más sobre su trayectoria. Oye, y cuando uno va terminando la carrera, que siempre la gente te dice, oye, ¿y ahora qué, no? Me lanzo al mercado laboral, ¿de qué manera? ¿Qué busco? ¿Dónde busco? En tu caso, ¿cómo discurrió ese...? Muy buena pregunta. Yo,
Me gusta mucho salir de mi zona de confort. O hablando más en plata, soy un culo inquieto. Eso siempre está bien, Sí, siempre está bien. creo que es una buena, sí. Vamos, a mí en general me ha proporcionado experiencias nuevas y creo que la vida es un poco eso, aprender, aprendizaje continuo. Entonces yo estaba ya en quinto de carrera y bueno, más o menos me iban bien los estudios en esa época y salieron en el panel de la facultad anuncios para hacer una becaría en Trilogic, una empresa asturiana que está en Lugones. Sí, pionera también, una empresa pionera en temas de... Y nada, me quedaban los exámenes de junio y bueno, luego me quedó una para septiembre, pero ya estaba terminando la carrera y esto era como en abril, mayo. Pues voy a postular por el puesto y me lo dieron. Era para el departamento de movilidad de Trilogic de aquella, que era sinceramente bastante innovador, porque estoy hablando de hace casi 20 años. Era para el proyecto iWork, se llamaba, de digitalización de toda la gestión de los taxis, de la flota de taxis de Oviedo. Y pues, era una PDA en la que teníamos una aplicación en la que recibía los mensajes de reservas que le llegaban a la centralita de Oviedo y luego los taxistas podían poner la ruta y mi trabajo como becario de hecho fue sobre un mapa de Oviedo empezar a dibujar flechas para hacer lo que se llama un grafo, ¿no? Con todas las direcciones, etcétera, etcétera. Me dejé ahí las pestañas mirando la pantalla y tal, pero fue muy buena experiencia. Me acuerdo, mi sueldo fueron 240 euros por 100 horas a la semana, 5 horas al día, 100 horas al mes. Pero me cubría la gasolina y sobre todo es eso, metí la cabeza en el mundo laboral. Y al final aprobé también los exámenes, así que no me arrepiento. Si hubiese suspendido, probablemente tendría un discurso distinto. Además, era lo típico que me decían mis padres, pero si no te hace falta para nada, céntrate en terminar. Pero bueno, no sé, Querías probar ya esa experiencia. Y ir metiéndome un poco en el mundo laboral y nada, muy bien, muy bien. Estuve allí casi 6 meses. Y después... Luego se puso una empresa que se llama Satec, y el fundador es también de origen asturiano. Se puso en Avilés en aquella época. Sí, porque él es de allí también. Sí. Ovejero, ¿no? Ovejero, sí, efectivamente. Ovejero, y empezaron a poner varios equipos de desarrollo y yo en concreto trabajaba para el proyecto de movilidad, como había trabajado un poquito, muy poco en temas de movilidad en Trilogic para el framework de movilidad del Principado de Asturias. El Principado intentaba estandarizar la manera en que se desarrollaban las aplicaciones que las empresas hacían para ellos y creaba su propio framework, su propio marco de trabajo. Y nada, muy bien, muy interesante también. Oye, y de esa oportunidad que te llega del CERN, que comentábamos antes, ¿cómo fue eso? O sea, ¿en qué momento llega esa posibilidad? Eso fue estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Eso, cuando estaba terminando los estudios ya hubo una primera aproximación del CERN a la Universidad de Oviedo. ¿Y eso por qué? ¿Sabes por qué se produce esa...? Sí, eso lo sé. Esto fue gracias a Isabel Fernández, asturiana que lleva ahí en el CERN muchos años, y a la cual le mando un beso desde aquí, porque no solo ha cambiado mi vida, sino la de, yo calculo ahora mismo unos 300 asturianos que nos hemos ido al CERN. Y eso, yo fui el primero de un acuerdo de colaboración que fue a Suiza, el acuerdo de colaboración que estableció el CERN con la Universidad de Oviedo. Y la razón fue básicamente porque... primeramente, el Departamento de Informática del CERN trabajaba con una universidad rusa y parece ser que había ciertos aspectos un poco oscuros de la gestión de la Universidad Rusa. Y le preguntaron a Isabel, te invito a que le hagas una entrevista un día, porque sí. Y que te lo cuente ella, que tendrá los detalles, y yo igual cuento algo que no es correcto del todo, pero le invitaron y Isabel tuvo la idea de decir, pues yo conozco una universidad ahí en el norte de España, ¿no? Sí, de hecho, la historia es incluso más rocambolesca porque yo conozco al exnovio de mi hermana, que es profesor, Víctor González, que está en la Politécnica de Gijón. Ahora creo que está de vicerrector de Relaciones Internacionales, si no me equivoco. Y también le mando un saludo a Víctor. Y nada, entonces Isabel y Víctor empezaron ahí a mover el tema administrativo y al final el acuerdo de eso se tardó como un año entero en fraguar. Y fue justo cuando yo presentaba mi proyecto de fin de carrera, que era el requisito básicamente
exigido para el puesto. Vinieron aquí la gente del CER a hacer unas entrevistas y salió todo bien. Yo, gracias a Dios, hablaba inglés bastante correctamente y me lo dieron. Y eso, fue el primero. Y Fue allí en septiembre de 2007. ¿Y eso fue después de estar ya en Trilogic y en Satec? Sí, O sea, fue justo después o sea, cuando estabas trabajando en Satec, fue cuando llegó esa oportunidad. ¿Y de qué fue tu proyecto fin de carrera? Fue de un procesador y un intérprete para la universidad. En quinto de carrera había una asignatura en la que usaban un programa francés que se llama QNAP, que tenía un lenguaje propio para modelado de colas, de gestión de colas, ¿no? Ajá. Entonces eso, la teoría informática de gestión de colas es muy importante a nivel informático porque te permite predecir ciertos comportamientos del sistema según la carga aumenta, etcétera, etcétera. Y le costaba la licencia a la universidad, creo que eran 14, 15.000 euros. Entonces, a mí la asignatura de procesadores de lenguaje me gustó mucho. Es complicada, pero la verdad es que aprendí mucho las prácticas y sugerí yo a los profesores porque no hago un intérprete una copia, entre comillas, de ese programa. Y nos cargamos la licencia y entonces nada, pues entonces era básicamente eso, interpretar el código que programas en ese pseudo lenguaje de gestión de colas y luego tienes que hacer una serie de cálculos matemáticos un poco, nada complicado. Y me gustó porque eso, aparte de que era un área que me gustaba, hubo una cierta practicidad detrás. Y luego creo que retomó el proyecto otra persona para darle un poco yo hice la parte de las tripas, digamos. Luego otro proyectante creo que hizo la parte más visual, del cual me compadezco porque me imagino que mi código fuente de aquella época debía ser horrible. Pero bueno. No estaba muy limpio, ¿no? Igual era un poco más... Yo hice lo mejor que supe, pero evidentemente como joven programador, pues había muchas cosas que no sabía. Y claro, apruebas ese examen, bueno, esa entrevista que te hicieron para irte para el CERN. ¿Y cómo fue esa marcha hacia un país totalmente diferente, con un clima totalmente diferente, que no conocías previamente y que nos has dicho que llevas unos cuantos años allí, con lo cual, ¿cómo viviste ese momento y cómo lo vivieron en casa también? En casa sí, siempre me apoyaron. A ver, mis padres, siempre, yo soy el pequeño de 3 hermanos y siempre nos han orientado un poco con, digamos, perspectivas a trabajar fuera y desde pequeños mi padre siempre decía tu asignatura más importante es el inglés y nos dedicaron ciertos recursos bastante centrados en eso. En plan, pasé un par de veranos en Estados Unidos, básicamente para aprender a perder el miedo a hablar en inglés, mis hermanos igual, y eso yo creo que me ayudó mucho. Y luego también estuve durante prácticamente toda mi adolescencia, incluso periodo de la universidad, tenía un profesor nativo que venía todas las semanas a mi casa. Entonces eso me ayudó y también el hecho de verme cuando estuve ese par de veranos en Estados Unidos, que ahora lo pienso y digo, madre, un poco inconsciente, volví solo, en plan desde Boston, en plan a escala en Frankfurt. Y yo creo que en ese sentido me ayudó mucho a quitar la boina, ¿no? Que te dice. Sí, a estar por el mundo, ¿no? Y ya está, hablaba mi inglés macarrónico, pero suficiente. Sobrevivías. Exactamente. Entonces yo creo que tampoco tuve mucho miedo de irme fuera y de hecho tenía muchas ganas, porque en la universidad me quise hacer un Erasmus, pero fue justo cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias a las Erasmus. Ajá. Y una demanda brutal. Y yo, era un estudiante, no era malo, pero tampoco era el mejor. Y fue imposible. Gijón había para estudiar en inglés, ¿eh? Había solo 5 becas y creo que había quedado como el 7º. Ajá. Y nada, entonces cuando salió la oportunidad del CERN me lo planteé un poco como, mi Erasmus, ¿no? De hecho, el contrato era de 1 más 1 más 1. Y la gente me decía, ¿cómo dejas un trabajo indefinido, en plan, en Asturias, al lado de casa? Porque eso, vivía en casa de mis padres, trabajaba en Avilés también. ¿Cómo iba a Suiza? Y decía, joder, lo acabas de decir, vivo en casa de mis padres. Quiero salir de ahí. Quiero ver otra cosa. Y nada, entonces eso, ya te digo, me lo planteé un poco como un Erasmus y luego fue un poco, no sé, las circunstancias que hubo, tanto personales como incluso económicas, ¿no?
Eso en 2007 y justo en 2008, claro, llegó la crisis económica, que en España, pues, ya todos recordaremos que fue un periodo bastante duro y no sé, fue como muy natural la decisión de quedarme allí. Luego también mi novia, luego mujer, que es asturiana también, encontró también un trabajo en la ONU, al terminar sus estudios y no sé, fue como muy natural el hecho de quedarnos en Ginebra. Es una ciudad que ofrece un montón a los inmigrantes que llegamos allí y es muy fácil adaptarse, la verdad. Y después de esa época en el CERN, donde me imagino que en esos 3 años empezaron a aparecer otros asturianos, ¿no? Que fuiste conociendo. Decías antes 300 personas, que me parece es un número muy relevante, ¿no? Y, o sea, el hecho de que tú tengas la posibilidad de irte allí, que desde allí, lógicamente, después ya cada uno toma sus decisiones, ¿no? Pues, lógicamente hay gente que se puede quedar allí en otros ámbitos, o desde allí que le permita relanzar o sea, no relanzar, progresar en ese mercado laboral, porque ya te da un nivel, ¿no? O sea, el CERN, cualquier persona que yo creo que en el mundo que le hables del CERN lo conoce. O sea, sabe situarlo, sabe más o menos a qué se puede dedicar un centro como este científico de innovación, de investigación. ¿Cuál es el siguiente paso y por qué das ese siguiente paso dentro de tu carrera profesional? Muy buena pregunta. Luego en el CER es un sitio maravilloso para trabajar. Bueno, yo en concreto además trabajé en una cosa en un equipo en el que aprendí mucho. La gente que era más senior que yo, la verdad es que venía también de trabajar en sitios. Me imagino que era un espacio donde había muchas nacionalidades también, ¿no? Sí, bueno, tenía, mi equipo de aquella, pues, qué sé, rusos, polacos, franceses, mi jefe era belga, no sé, de todos lados, vamos. Y yo trabajaba dentro del departamento de sistemas de administración, sistemas informáticos de administración. No eran muy científico, lo cual creo que me vino bien, porque a veces en el CER puedes tener la suerte o la mala suerte, no sé cómo interpretarlo, de acabar en algo excesivamente de nicho. Y yo no, yo hacía temas bastante generalistas, lo cual me permitió luego más adelante irme fácilmente a la industria privada. ¿Y por qué me fui a la industria privada? Porque en el CER quedarte con un puesto de funcionario internacional indefinido es algo bastante complicado. De hecho, tiene sentido que sea así, porque este tipo de centros, su misión para mi gusto es eso, es formar a gente y que luego esa gente pues se vuelva, ¿no? Retorne a sus países, entiendo, con la experiencia profesional, y su misión es eso. Yo lo veo ahora con mis ojos un poco más adultos, que está bien que hayan hecho ese tipo que hagan ese tipo de contratos cortos, porque generas pues, un turnover, ¿no? un cambio de sangre ahí en los equipos, y vas teniendo nuevas generaciones de profesionales científicos de ingeniería que vas formando y se van redistribuyendo luego dentro del mercado europeo. Y bueno, como yo veía que era bastante complicado quedarse, y tuve un amigo que también era ex compañero del CER, que se había ido al sector privado, me dijo que en su empresa buscaban gente y sobre todo quería aprender francés. Yo había aprendido ya algo francés, en el CER de hecho te dan cursos de francés, pero quería poder trabajar en francés. Entonces hacerte un trabajo básicamente porque pagaban bien, no lo voy a negar, me puse el gorro de mercenario, ¿no? Pero también por el tema. Bueno, te pusiste el gorro de profesional que vive en Suiza y que, bueno, tiene la posibilidad de acudir a un mercado laboral pues un poco más... Fue un cúmulo de estabilidad a nivel de permiso de trabajo, porque en el CER tienes permiso de trabajador del CER, no tienes permiso de Suiza. Y un problema que veía era que, en cualquier momento se te acaba el contrato del CER. Yo no quería llegar a esa situación límite, porque había gente que le pasó eso, de quedarse sin trabajo y tener que irse literalmente un día para otro. Y luego eso, la oportunidad de este amigo que me lo ofreció para trabajar en su empresa, y sobre todo el tema del francés. Eso. Y fue un choque de realidad brutal, porque el CER es un poco un ambiente medio universitario, muy internacional, los sueldos también, no pagas impuestos, tienes 43 días de vacaciones. Bueno, bien, que vivías bien, ¿no? Allí vivíais bien. Y aquello fue eso, y era sector privado y además un ambiente bastante hostil. Y como yo no hablaba excesivamente bien francés, mi jefe de aquella era bastante
digamos, me grababa y cosas así para mira qué mal habla francés. Fue un poco en ese sentido. O sea, era un poco toca huevos. Sí. Pero como digo, yo siempre me vino muy bien, porque fue como pasar de un sitio súper Polite, ¿no? online, súper confortable, a un choque de realidad brutal y sobre todo al final conseguí mis objetivos, que era ahorrar dinero y aprender francés. ¿Y era también en el sector de tecnología? Trabajaba de externo, el consultor externo, siempre he sido externo, y para una aseguradora. Allí no hay seguridad social per se, el tema de los seguros médicos son obligatorios, pero lo llevan en empresas privadas. Trabajaba de externo para la mayor aseguradora médica de Suiza. ¿Y cuando hablas de externo, a qué te refieres? Trabajaba para una consultora, era trabajador de una consultora. Vale. Era mi consultora que tenía como cliente a esa persona. Vale. No era, digamos, un formato de autónomo que tú trabajaras de... No, eso lo hice más adelante. Vale, o sea que tú, lógicamente, trabajabas de implant, por decirlo de alguna manera, o no, o estabas dentro de la propia compañía. Sí, de hecho estaba en cliente, sí. Estabas dentro de cliente, ¿no? Sí. Con lo cual, y el jefe que te tocaba un poco las narices era de tu propia empresa, no del cliente. No, era interno. Era interno. ¿Y cómo fuiste progresando dentro de ese sector? Porque además has cambiado unas cuantas veces de compañía. ¿Cómo has vivido esos años en Suiza de búsqueda de oportunidades? O sea, si tú le tuvieras que explicar a un joven que se plantea ir a Suiza o le surge la oportunidad de ir a Suiza, me imagino que como todo habrá cambiado desde que tú llegaste a Suiza ahora que ya llevas unos cuantos años viviendo allí y que ahora lo comentaremos, pero has emprendido y has creado tu propia empresa en ese país. ¿Cómo viviste tú esa época de ir cambiando de puestos y cómo ves esa situación frente a ahora que también has tenido que contratar y has tenido que hacer equipo? Y cuéntanos un poco esa visión así más general. Bueno, Suiza, evidentemente es un país en el que hay un montón de oportunidades. Tienen el dinero por castigo en general. Tienen un montón ya no solo empresas suizas, que son muy potentes, en sectores como el lujo, farmacia, química, sino que por temas fiscales hay un montón de sedes europeas, de multinacionales. Procter & Gamble, que tuviste el otro día un chico aquí, por ejemplo, está allí en Ginebra. Sí, DuPont, ¿no? Por ejemplo. Sí, DuPont, exactamente. Bueno, tienes, no sé, un montón de eso. Japanese Tobacco, no sé, por decirte así, pronto a todo el sector bancario. Entonces, es verdad que hay un montón de oportunidades. Mira, ahora que lo acabas de decir, tengo otro amigo que está trabajando en Suiza, en Credit Suisse. Sí, Credit Suisse, que lleva... También. Gonzalo lleva temas de... No sé ahora exactamente en qué posición está. Gonzalo López de Mesa, que llevaba gestión de patrimonios de deportistas profesionales. Claro, él lleva aquí deportistas en España y cuando se fue a Suiza yo creo que fue con el mismo rol, pero ya con un campo de actuación mayor, ¿no? más global. Sí, también hay un novilecino, mi mejor amigo, Nacho González, está en Credit Suisse también, de informático allí, sí. Y bueno, eso, y luego aparte tienes todo el tema de organismos internacionales, que eso, el CER, la ONU, Cruz Roja y federaciones. La FIFA. La FIFA, sí, lo hablaremos luego, la UEFA, la UCI, la FIBA. Están todos ahí metidos. Están todos allí y sobre todo tienen también una legislación que favorece mucho la investigación. Entonces, por eso necesitan gente del perfil, digamos, tecnológico en general. No son ingenieros informáticos, sino, gente de ingeniería en general y de temas de bioquímica, etcétera. Tiene un montón de puestos de trabajo. También es cierto que ahora hay una inmigración brutal. Y me explico. Suiza entró en el espacio Schengen en 2002, si no me equivoco. Y el saldo migratorio que había de aquella era de más 2.000 personas. O sea, cuando llegó la crisis en 2008, empezó a haber un saldo migratorio de más 90.000, más 100.000. Entonces tienen el 20 a un 1,5% de la población que le llega.
Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo, entre comillas, tuve suerte de llegar en un momento que todavía había relativamente poca inmigración y para mí fue relativamente sencillo encontrar trabajo y cambiarte incluso de trabajo y con condiciones relativamente correctas. Ahora sigue habiendo muy buenas condiciones, sigue habiendo mucho trabajo, pero no es... La gente sigue pensando, o sea, piensa que Suiza es el maná pero bueno, aún así es un país estupendo a nivel, vamos, de estabilidad, de oportunidades, eso, laborales. Vamos, a mí no puedo decir lo contrario, es maravilloso. Y nada, bien. Y luego yo más personalmente tuve eso, relativamente fácil cambiar cuando me apeteció, bueno, tuve esta experiencia que no era del todo cómoda. Cambiado para otra consultora y ahí tuve distintos roles. Trabajé un poquito para Orange, la empresa de telecomunicaciones, luego hice un mini proyecto para Nestlé, pero mi cliente principal como consultor fue el grupo Richemont. El grupo Richemont es el segundo grupo de lujo más grande que hay en el mundo y me dieron... yo en principio iba a trabajar como desarrollador senior, pero esa posición al final no surgió y fue completamente aleatorio y me dijeron, ¿quieres dedicarte aquí a temas de technical leadership? Había un equipo de 3 personas que coordinábamos todo, digamos, las especificaciones técnicas y de los sistemas de catálogo del grupo Richemont. Y nada, dije, sí. Yo siempre, como dije antes, no soy informático, digamos, de naturaleza. Siempre me gustó más la rama de gestión, que yo encantado. Y además fue en un momento genial porque era cuando empezaba el departamento digital de Richemont. Y fue un poco como empezar en una startup, pero dentro de una organización brutal y con muchos recursos. Y nada, muy bien. Y ahí estuve 11 años. Acabo de dejarlo en julio. 11 años trabajando para una misma compañía, no es fácil eso, ¿eh? No, eso todo, bueno, yo tengo muy buen recuerdo del cliente, la verdad, en Richemont. Hombre, cuando uno está 11 años en una compañía quiere decir que algo bueno hay detrás de esa compañía, ¿no? Es decir, el trato a la persona, los proyectos en los que puedes participar, el crecimiento que puedas tener también dentro de esa organización, ¿no? Al final es complicado que una persona pertenezca a esa compañía, a esa organización durante tanto tiempo si no hay algo a cambio. Sí, podría ser meramente monetario, pero a veces yo creo que eso pasa también a un segundo plano, ¿no? Porque cuando tienes la posibilidad también de escoger, ¿no? O de ir hacia otros ámbitos o otras organizaciones, yo creo que eso pasa a un segundo plano y la gente, si estás bien, si te tratan bien, si te cuidan, ¿no? Si no hay nadie que te graba las conversaciones y te las pone como ejemplo de mal acento francés, pues lógicamente uno prevalece y después ya echas... Me imagino que tendrás muchos amigos que de esa organización, de esos momentos, de esa etapa de tu vida, ¿no? Sí, correcto. Y luego, bueno, a mí me dieron además la oportunidad luego de emprender, que fue un poco, vamos, no sé, locura, pero... ¿Emprender dentro de la compañía? Sí, ¿Como un intraemprendimiento o no? Fue, bueno, lo primero me dejaron cambiar mi posición de consultant a través de una empresa a ser independiente, a ser... Vamos, autónomo. Ajá. Eso, bueno, de hecho, es un gran favor que te hacen. Y luego ya más adelante, pues eso, crear mi propia empresa y trabajar para ellos, como que fuese mi cliente. Vale, o sea que... ¿Y eso cómo surge? Cuéntanos, porque eso es el último proyecto en el que estás. Cuente un poco el proceso. Y que ha habido ahora, pues también, que por eso estás aquí, por eso yo te conocí, cuando saltó la noticia de que esa compañía que fundaste había sido adquirida por otra compañía, en este caso asturiana, que es Icertis, ¿no? Que lógicamente el trabajo que ha hecho Pablo Martín en todos estos años como empresario y como aglutinador también de personas, ¿no? Es decir, que yo creo que muchas veces no se pone en valor. Siempre, mira, es otra cosa que tenemos los asturianos, y yo creo que también en España, el hecho de que cuando alguien crece, ¿no? O hace las cosas bien, o intenta construir algo que no existía y encima darle ese valor que es de generar trabajo, puestos de trabajo, de generar formación, crecimiento, yo creo que hay que ponerlo en valor. Y Pablo, que ya ha pasado por este podcast, además de los primeros, yo creo que todavía no he tenido tanta experiencia con el micro, que me acuerdo que además lo grabamos en su despacho de Icertis, en
en el Indra. Yo creo que no sé si habían empezado a cotizar en el MAP. Yo creo que todavía no habían empezado a cotizar. No estoy ahora seguro, tendría que mirarlo, pero creo recordar que no. Y lo que ha cambiado esa compañía, lo que ha evolucionado y lo que le queda todavía, ¿no? Por esos planes que tienen de crecimiento, de expansión. Que Pablo es una persona increíble. Todo lo que pueda decir de él se queda corto, yo creo. Y sí, pues hay que ponerlo en valor. Su energía es, increíble. O sea, como es imposible decirle que no porque te convence con su proyecto, sus ideas. Sí, su entusiasmo también, ¿no? Su visión. Porque es un futuro, y yo gracias a él estoy aprendiendo muchísimo. También le mando un saludo desde aquí. Cualquier persona de este tipo, yo creo que aparte de empuje, fuerza, energía, es la visión, ¿no? O sea, tener la capacidad de ir un poco más allá, de ver, de imaginarse, lógicamente también, porque está rodeado de buenos asesores, consultores, profesionales que también seguramente le ayudan en ese camino, pero el hecho de tener esa visión y de querer hacer algo grande, ¿no? y visualizarlo y ir paso a paso, poco a poco, pues con eso, con constancia, trabajo y esfuerzo, haciéndolo, pues tiene un mérito tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos hacia Richmond, asalariado, viviendo cómodamente, y que de repente surge esa idea en tu cabeza, o no sé cómo fluye eso. En Richmond, a ver, la evolución fue un poco natural, ¿no? Primero eso, consultor a través de una empresa, y como el departamento en sí estaba creciendo mucho, el que era mi jefe, bueno, lo promocionaron y me quedé yo de responsable técnico, de referencia para todos los sistemas de catálogo, y que era un proyecto, core de la parte informática del grupo Richmond, porque básicamente es un agregador de todos los datos técnicos de todos los sistemas que tienen las fábricas y los sistemas de diseño de prototipos, etcétera, etcétera, que luego es utilizado por la gente de marketing para, en base a esos datos, producir ellos un poco el storytelling, ¿no? Uh-huh. Y publicar esos datos en los diferentes canales, ¿no? El que llaman ahora el omnichannel famoso, para que la gente tenga, pues eso, digamos, la misma experiencia de usuario o de cliente, sea independientemente de si estás en la tienda, en el web, en la aplicación móvil. Entonces era eso, a nivel tecnológico fue muy, muy interesante, aprendí un montón. Luego, como era a nivel de grupo, y el grupo Richmond tiene 20 y pico marcas, pues también eso era un poco como tener clientes dentro del propio grupo y conociendo mucha gente distintas tecnologías. Y también evolucionó el sistema, bueno, ya no solo era la plataforma en sí de agregar datos, sino se empezaron a hacer una serie de aplicaciones móviles. Se sustituyeron básicamente los catálogos en papel en las tiendas del grupo por aplicaciones iPad. Entonces, bueno, también hubo esa parte ahí muy interesante de temas de movilidad. Pero como casi todos los proyectos en informática, llegó una fase de mantenimiento. Y entonces, bueno, luego yo me empecé a ocupar de todo, la parte de eso, del mantenimiento, de los equipos de mantenimiento, ¿no? Teníamos equipos en remoto en Marruecos principalmente, y pues coordinábamos eso, el mantenimiento de esas aplicaciones y otras muchas dentro del departamento digital. Y después de unos 6-7 años, digamos, en la parte de digital, yo quería ver otra cosa nueva, y gracias a Dios pues, tenía buena relación con el director del departamento de digital, que se llama Fred de Maison, y me enteré que empezaban un nuevo programa de API Management, temas de integración de sistemas, una manera de trabajar que empieza a estar muy, muy de moda en las grandes corporaciones, porque facilita mucho pues el intercambio de información y estandarizar la manera en que se comunica un sistema con otro. Y entonces, aparte, era algo también técnico, nuevo, que me motivaba, y le dije, oye, Fred, ¿sería posible que me ocupase yo ahora de la parte del mantenimiento de esta parte de integration, de API Management? Y dijo, sí, venga, empezamos ahora, tal y cual, como hay que construirlo todo desde cero. Y nada, ahí empecé, cambié de departamento. Y ahí tenía un jefe directo americano, que se llama John Mashent, que fue un poco mi business angel. Me llevé muy bien con él, una maravillosa persona.
Y como al año y medio de dedicarme a eso, el programa de API Management empezó a crecer y necesitaba más gente. Entonces, en un steering committee, mi jefe directo no estaba, el americano, estaba el director del departamento de integración, que se llama Jerome Collin, que también le debo mucho a Jerome, a John y a Jerome. Y no sé por qué Jerome dijo, así caído del cielo, oye, Carlos, ahora que el programa está creciendo y vamos a necesitar en plan eso, más gente para el tema de soporte, ¿conoces a alguien que lo pueda hacer desde España? Y dije yo, bueno, ¿lo puedo hacer yo? Puedo crear en plan mi empresa y joder, si al final voy a ser el jefe de esta gente, el coordinador, pues ¿por qué no? Y me dijo, ¿estás en serio? Y yo, sí, sí. Pero eso lo habías, o sea, ¿fue así tan directo? O sea, Fue locura total, fue tipo así. Yo siempre quise tener algo, algo no necesariamente de informática. o sea, tuviste una oportunidad ante esa consulta, pero ¿conocías, por ejemplo, que eso podía ser algo que ellos se lo tomaran bien? En el sentido, porque cuando tú les dices, ellos entiendo que lo querían crear, ¿ellos ya estaban buscando contratar a alguien fuera o querían crear esa unidad también dentro? O sea, la unidad tenía, entre comillas, que crearla yo. Vale. Y tú dijiste, en vez de crearla aquí... Bueno, sí, o en vez de crearla y que, digamos, los recursos los ofrezca otra empresa externa, porque no lo puedo hacer yo. Luego eso, como tenía la experiencia de algo parecido cuando llevaba los equipos en remoto en Marruecos, también sabía un poco los precios, los márgenes, etcétera. Digo yo, pues, ¿por qué no? Entonces, el business model al final era eso, tener el cliente en Estados Unidos, sí, en Suiza, y contratar a profesionales en España, que como dije antes, somos buenos, joder, somos muy buenos. Y nada, así empezó y poco ¿Y te dieron el ok? Me dieron el ok, hice una presentación, esto fue en agosto, septiembre de 2021 y nada, en noviembre creé la empresa. Y en este caso, ¿Richmond cogió participación de esa compañía? Nada. ¿No? Pero tampoco no se planteó, no les interesaba o no es algo que no... No, simplemente no lo hicieron, no lo sé. Vale. Vale, y creas tu empresa y cuando creas tu empresa ya te desligas de Richmond o estás tiempo... seguí trabajando de consultor para Richmond, o sea, a través de mi empresa, etcétera, vale. Etcétera. Y luego, bueno, poco a poco fue creciendo la empresa, empezamos a tener más gente en Richmond y luego por otro lado, tuvimos la suerte también de hacer un pequeño prototipo para la FIFA y empezamos a trabajar para la FIFA también. Vale, y por ir hacia atrás un poco en esa creación de la compañía, esa compañía la creas tú inicialmente, empiezas a contratar a gente aquí en España y empiezas a dar servicio a Richmond, como estaba previsto. ¿Cambia algo tu rol, tu relación con la compañía, con Richmond o no? Por crear esa compañía y ser ahora un proveedor, porque... sí, cambia, claro, te exigen más, ¿no? Aparte al final tenía eso, doble rol, ¿no? Claro, tenías doble rol, por eso te digo. A tiempo parcial como consultor y luego ya poco a poco, según iba creciendo la empresa, pues... Te fuiste dedicando más gente hacia la compañía y fuiste dejando más un poco la parte comercial, etcétera. Y sí, bueno, cambia un poco, claro, te aprietan más y te exigen más. Pero yo he de decir que gracias a Dios tenemos gente muy competente. Al final el valor de una empresa y sobre todo una empresa de consultoría es su gente y la gente que tenemos, sobre todo todos los clientes, pero en Richmond sé que estamos, la parte que llevamos nosotros, muy valorados y de hecho es que nos lo han dicho varias veces. Sois el mejor equipo de soporte del grupo. Y la verdad es que eso llena de orgullo, ¿no? De la gente que tenemos allí, que está muy identificada con el cliente y trabaja muy bien. ¿Y cómo ha sido construir el equipo? ¿Cómo ha sido desde otro lado, ¿no? Desde el ámbito del empresario, un emprendedor que decide liarse la manta cabeza, que estabas muy bien ahí, tranquilín, ¿no? Ahí dando soporte internamente con tus equipos, con el apoyo de la corporación, con todos esos años de experiencia, de repente, inicias proyecto nuevo y de repente pues tienes que formar equipos, aunque ya tienes experiencia, pero bueno, ya es tu equipo, ya es tu empresa, ¿no? Y encima con ese rol que acabamos de decir, ¿no? Que bueno, tienes una vinculación todavía con Richmond, luego gente, si el proyecto va bien y crece, pues tienes que dedicarle más horas y ya de manera
exclusiva. ¿Cómo ha sido ese periodo de empresario? Divertido. Bueno, está bien. No, sobre todo, no voy a mentir que tengo la contrapartida de que ahora, entre comillas, duermo peor, etcétera, porque evidentemente siempre tienes, no necesariamente preocupaciones, pero siempre tienes cosas que pensar, etcétera, etcétera. Cuando hay personas por medio siempre hay más rompedores de cabeza. Es una sensación, no sé, yo a todo el mundo le recomiendo, si tiene la oportunidad de emprender, porque aprendes un montón. ¿Cuántas personas sois ahora en la compañía? Ahora creo que somos 26, llegamos a ser 29, más un par de externos, pues eso, 30 personas máximo. Vale, y vas creciendo, me decías antes también, o decías el tema del proyecto de FIFA, ¿cómo surge esa iniciativa? Pues eso fue gracias a invitar a uno de mis mejores amigos a una fabada, ¿verdad? Es un amigo que es español, perdón, y es un enamorado de Asturias. De hecho, tiene aquí también casa, se llama Carlos Schneider. Y bueno, Carlos es un abogado de prestigio en el mundo, vamos, de temas legales deportivos. Y él empezó a trabajar en la FIFA, pues no sé, no me acuerdo ahora mismo, 6, 7 años. Y un día comiendo eso en mi casa, una fabada, la cual eso le encanta. No sé por qué empecé a contarle temas que hacíamos en Richemont, de digitalización de procesos. Y entonces dijo, pues mira, esto la verdad es que, joder, podríamos hacer algo así parecido para el departamento legal de la FIFA. Y quedó ahí la cosa, y como 3, 4 meses más tarde, esto fue antes de la pandemia. Y después de la pandemia fue en plan, oye, pues mira, ahora justo tengo una partida aquí de presupuesto y ¿crees que podrías hacer algo, o sea, es un prototipo, algo así para nosotros? Y dije, pues sí, pues mira, justo ahora a los externos durante la pandemia en Richemont nos bajaron el porcentaje de trabajo y fue cuando empezamos a diseñar el prototipo y bueno, trabajé mucho por las noches. Eso también es la parte menos romántica de emprender, se trabaja mucho por las noches, pero nada, al final fue un pequeño prototipo, tampoco nada, digamos... Ya tenías 2 hijas, ¿no? Ya tenía 2 hijas, sí. Una bebé y tal. Y al final ese prototipo pasó... Llevaban teóricamente, no me acuerdo exactamente de los plazos, etcétera, pero tenían un retraso en la gestión de ciertos casos legales de hasta 3 años y tenían 3.000 y pico casos y como 2 meses después de implantar los procesos digitalizados pasaron a menos de 700 y 3 meses de retraso. O sea que vieron que eso tenía sentido, ¿no? Tenía sentido y bueno, poco a poco pues eso, empezaron a invertir más en temas digitales. Yo colaboraba un poco desde fuera. Primero la primera iteración de los sistemas digital legal de FIFA la hizo una empresa española que se llama Stratesis. Y bueno, al final poco a poco el peso fue ganándolo mi empresa que se llama DigiSuite. Y ahora seguimos ahí trabajando para ellos también. Carlos, igual conoce hay otro asturiano que es abogado que se llama Roberto Álvarez, que Roberto es socio de Cuatro Casas y es uno entre sus clientes, porque siempre ha estado toda su vida con él, con Fernando Alonso, que seguramente que igual hasta se conocen, porque Roberto me consta que va mucho a FIFA, porque no solamente gestiona a Fernando, sino que gestiona a otros muchos deportistas de ámbito nacional e internacional. Y seguro que se lo voy a preguntar a Roberto, porque tengo muy buena relación con Roberto desde hace muchos años y se lo voy a preguntar, a ver si conoce a este oriundo, no asturiano, pero que tiene propiedades aquí. Vale, ¿y cómo se genera una venta de una compañía? O sea, de repente uno está ahí tan tranquilo con sus clientes, haciendo crecer el negocio poco a poco, con esfuerzo, creando equipo. ¿Cómo llega Pablo? ¿Te conocía antes? ¿Os conocíais de antes? ¿Cómo Pablo descubre esa compañía? ¿O quién de Icertis descubre esa compañía? Porque igual no es Pablo, igual es un asesor sí, lo que puedas contar, lógicamente, de todo esto. Bueno, yo antes de tener la propuesta de Icertis, ya, bueno, a través de empresas que colaboraban con el grupo Richemont ya había tenido alguna acercamiento, ¿no? Acercamiento, etcétera. Pero bueno, digamos que no llegaron ahí a convencerme. Y también depende mucho de, bueno, es como todas las relaciones, ¿no? Depende mucho del momento en el que te pillen y también sobre todo el discurso
Y luego, ¿cómo surgió el tema con Icertis? Pues fue a través, como todo en la vida, yo creo, en el networking y... ¿Qué te voy a contar a ti cuando tú te pago? El networking es, al final yo creo que lo fundamental en esta vida eso y tener, bueno, pues eso, una cierta predisposición a salir de la zona de confort y trabajar fuerte. Pero bueno, volviendo al tema de Icertis, pues fue a través de Guillermo de la Fuente, que es un muy buen amigo, es el tesorero de mi empresa, que también está allá en Ginebra, estuvo de hecho el número 2 del departamento financiero del CER, también una persona muy interesante, la que te aconsejo que entrevistes, está en la Asociación Europea de Tesoreros también. Pues bueno, Guillermo conocía a una persona que había vendido la empresa a Icertis. Luego, como conocíamos también, o Guillermo sobre todo, estaba al día de la estrategia de crecimiento de Icertis a nivel internacional, pues hablando el Guillermo con este contacto que tiene él, surgió la idea de proponérselo a Pablo Martín. Pablo, evidentemente, pediría sus datos. ¿Quién son estos? ¿Dónde están? ¿Quién está ahí detrás? Se informó. ¿Quién es este Carlos? Yo que tampoco éramos demasiado vendehumos, no, al revés, hacíamos cosas muy interesantes y tal. Y luego fui a ver a Pablo a Madrid un día y la verdad es que ahí me conquistó. Sí, es verdad, fue una cosa muy de química, Bueno, es que yo creo que en estas cosas tiene que haber esa parte también de conexión, ¿no? Sí, o sea, de que haya esa parte, no solamente porque sea Pablo asturiano y tú seas asturiano, sino que pueden ser asturianos y no haber esa química. Pero si cuando tú a alguien, bueno, pues lo que acabas de decir, te traslada el proyecto, te explica lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer o cómo lo está haciendo. ¿Hasta entonces tú tenías referencias de Icertis? Sí, te soy sincero, no demasiadas. ¿Vale? Yo, como vivo en Suiza, sí, lógicamente sigo españolas y asturianas, pero bueno, digamos un segundo plano. Y nada, y luego eso, pues empezamos sobre todo eso, una conversación así muy positiva. Y sí, vimos hecho que había muchas sinergias y eso, Pablo, la verdad es que te encanta con lo que dije antes, con su energía. Vi también las posibilidades que conjuntamente podríamos hacer, porque cuando tienes una empresa, sobre todo pequeñita, llega un momento en que ves que te falta, digamos, músculo detrás para acceder a cuentas más grandes, a proyectos más ambiciosos. Y con Icertis ahora, gracias a Dios, tenéis esa posibilidad. Tenemos esa posibilidad. Lo estamos viendo ahora. Las oportunidades en las que estamos trabajando, si Dios quiere, van a ser muy interesantes. Y qué guay. Más. Así que espero seguir teniendo la oportunidad de hacer crecer al grupo Icertis. Y ahora en el territorio de Suiza. Claro que sí. Y adyacentes. Sí, también. Y ahora tu posición, Carlos, ¿cómo ha quedado dentro de la empresa? Bueno, ahora mi nuevo título es Country Manager. De hecho, el nombre de la empresa, de mi antigua empresa, va a desaparecer. De hecho, fue la verdad es que en ese sentido he tenido la libertad de mantenerlo o no mantenerlo, pero creo que es mejor. ¿Ahora sois Icertis? Vamos a ser Icertis Suiza. Ajá. Y es una decisión meditada y creo que tiene sentido porque nos da más empaque a la hora de presentarte a clientes suizos como somos la rama de una multinacional, que soy una pequeña empresa que ha sido adquirida por un grupo. Porque además es que es verdad, o sea, ahora mismo ya no... Cuando presentemos, digamos, ofertas a los clientes, ya no va a ser solo la antigua DigiSuite, va a ser todo el grupo Icertis. Sí, está claro. Sí, con todo su potencial. Y nada, pues bueno, tengo bastante... Bueno, desde DigiSuite tenemos todavía bastante independencia o de independencia plena, a las que se agradece. Es una cosa que se prometió durante las negociaciones y se está respetando y es de agradecer. Y tenemos pues ahora la misión, el challenge pues de abrir allí negocio, pero yo sinceramente, y esto lo hablo con Pablo, lo hablo con Manuel Rodríguez Pasarín, el jefe de operaciones, con Lourdes Argüelles, la jefa de financiero. Es que yo creo que tenemos mucho potencial, porque
como dije antes, los españoles creo que somos buenos en lo que hacemos. Y además creo que somos gente con la que se puede hacer negocios fácilmente y con la que, sobre todo, la comunicación, no sé, es fluida, no... O sea, creo que en ese sentido somos gente agradable con la que puede trabajar, ¿no? Y a la hora de hacer negocios, evidentemente, ese intangible de la relación humana creo que nos da una ventaja competitiva con respecto a... Sí, esa parte más latina, ¿no? Sí, relacional. Recientemente. Y bueno, a ver, veremos, espero no equivocarme. Bueno, a ver, nunca se sabe. Lógicamente, la operación acaba de... ¿Hace cuánto que firmasteis la operación? Septiembre, o sea, hace nada. O sea, hace unos meses, ¿no? Que fue, lógicamente, cuando se anunció y yo te conocí, que tampoco tenía referencias tuyas ni de la compañía, ¿no? Pero, lógicamente, si os dan esa capacidad de seguir siendo quienes sois, por cómo habéis ido siendo y construyendo vuestro negocio, tenéis digamos el empuje, ¿no? de una corporación como Icertis, que os permite muchas cosas, ¿no? Ver qué otros recursos hay internos, llegar a clientes que ellos ya tienen y que vosotros podéis sumar, proporcionarles a ellos oportunidades de negocio que seguramente pues no les costaría mucho llegar si no es por vosotros también y por toda esa trayectoria que tú sobre todo tienes dentro de ese ámbito. Así que bueno, pues solamente queda disfrutar un poco de este camino. No sé qué, o sea, qué tienes en tu cabeza para este 2025 que ya está ahí o para los próximos años, porque como eres culo inquieto, sabe Dios, ¿no? Sabe Dios. Culo inquieto, pero bueno, tengo también mis periodos estacionarios. No, ahora eso, muy motivado con esta nueva aventura. Tendré que formarme en ciertas cosas que no controlo todavía. Tengo la confianza del grupo Icertis, en ese sentido también me siento muy apoyado y pues eso, no sé, me empiezo a plantear, no sé si hacerme un MBA de algo concreto, no lo sé, si de innovación, si de Executive MBA, hay uno bastante potente allí en Lausanne, por ejemplo, pero no lo sé, será algo consensuado con el grupo y pues eso, a seguir aprendiendo, al final es lo importante. Muy bien, Carlos, sí, pues yo creo que son de esas cosas que te gusta escuchar, ¿no? O sea, o historias, porque al final esto son historias de personas, de profesionales que labran un camino de su vida, que al final no deja de ser un camino profesional / humano, ¿no? Porque es tu vida, tu familia, tu mujer, tus hijas, tu visión de futuro o de lo que te gusta hacer, de haber creado algo, de haber partido de unas Salinas o de un Avilés con esa inquietud de seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir formándote y seguir creciendo. A veces sale bien, otras veces no siempre tiene por qué salir bien, porque a veces las decisiones o esos momentos que vamos pasando en nuestro día a día, pues a veces sí está bien coincidir con esas personas, ¿no? Que te dan el apoyo, que te dan digamos la cobertura necesaria para seguir creciendo, ¿no? en lo profesional. Encontrarte en el camino con otras personas que no son tan agradables, pero que también te dan ese callo, ¿no? o esa marca. Las experiencias son las que más te forman, ¿no? Esas marcas, como digo yo, en el camino que te ayudan a seguramente a tomar después decisiones con una perspectiva más amplia, ¿no? Basada en la experiencia, como cualquier otra cosa en la vida. Y cuando ocurren estas cosas y tenemos la oportunidad de conocer a personas como Carlos, en este caso como tú, y te doy las gracias por siempre estar pendiente de haber seguido, a pesar del tiempo, ¿no? que hemos estado hablando, aunque tampoco ha transcurrido mucho, porque si la operación, como acabas de decir, se ha cerrado en septiembre, pues hemos hablado en los últimos meses unas cuantas veces para cerrar esta conversación. Simplemente darte las gracias, Carlos. Gracias a ti, Luisma. La verdad que ha sido un placer. He disfrutado mucho. ¿Es tu primer podcast? Mi primer podcast, sí. Pues de aquí ya sales con experiencia. No, lo he disfrutado mucho y... Yo siempre me acuerdo cuando me ponía por primera vez delante de un micro que dices, hostia, ¿y qué hago, no? O sea, porque te pones delante del micro, ahora ya es como un elemento ya muy natural, ¿no? Ya lo tienes como muy interiorizado. Pero antes era como decir, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo me escucho? Y ahora ya simplemente arrancas, ¿no? Y que sin un guión previo, porque nunca tengo guión, salvo ahora esas primeras preguntas que hacemos,
Se trata de que la persona que está enfrente esté cómoda, ¿no? Y que sea una conversación pues como la que puedas tener con un amigo o con alguien que le estás contando pues que has hecho a lo largo de todos estos años, que te quedan todavía, te quedan unos cuantos. Sí. Bueno, Carlos, pues siempre digo lo mismo al final. Nos vemos en el camino. Bueno, muchísimas gracias, Luisma, y que sigáis creciendo, y me encanta haber colaborado con vosotros, y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Carlos.